Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Guita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Para la tarea 3 del curso de Imagenología Convencional, les voy a hablar sobre la creación de los protocolos de la columna cervical y la columna dorsal. Bueno, en la columna cervical tenemos varias proyecciones radiológicas. La primera de ellas es la proyección anteroposterior, en la cual se hace en un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige a una angulación cefálica entre 5 grados a 10 grados a la vértebra C4. El diagnóstico en la columna cervical es de trauma, dolor, fractura, inflamación, sensibilidad, molestia, inmovilidad y deformidad. La posición del paciente. El paciente se debe encontrar en bipedestación o en decúbito supino. La espalda se apoya en el buquimoral. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral o con la línea media de la mesa. Los hombros se ubican a la misma altura, al igual que las crestas ilíacas. Se separan los pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Bueno, la posición de la estructura. El eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral o con la línea media de la mesa. Extensión moderada de la cabeza hasta que el cuerpo de la mandíbula quede a la misma altura de la base del cráneo. Ángulos mandibulares a la misma altura. Los criterios de evaluación para esta proyección es que se deben de ver claramente visibles desde la base del cráneo hasta la unión de la C7 con la T1. Los cuerpos vertebrales C3, C4, C5, C6 y C7 y T1, el cuerpo mandibular y la base del cráneo superpuestos con atlas y asis. Los espacios de los discos intervertebrales abiertos. Las apófisis espinosas equidistantes con los pendículos. La tráquea superpuesta con esófago cuando no hay trauma en la columna cervical y el tejido blando. Tenemos la fotografía de autoría propia de cómo es la posición del paciente, una similitud, y tenemos la imagen radiológica. Bueno, otra de las proyecciones en la columna cervical es la lateral, el cual se hace en un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige perpendicular a la C4. Bueno, los traumas es el dolor, la fractura, la inflamación, la sensibilidad, molestia, inmovilidad y deformidad. El trauma en la columna cervical siempre es este. Bueno, la posición del paciente. El paciente se debe encontrar en bipedestación. El plano coronal del paciente se ubica paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral, preferiblemente el lado izquierdo del paciente en contacto con el buquimoral. La posición de la estructura. El eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral. La vértebra 73, la extensión moderada de la cabeza del paciente para evitar superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de la columna cervical. El paciente no debe elevar los hombros. El paciente sostiene un galón en cada mano para que los hombros bajen y se pueda observar la unión entre C7 y T1. Extensión moderada del cráneo del paciente hasta que los cuerpos mandibulares queden a la misma altura de la base del hueso occipital. Los criterios de evaluación para esta proyección es que se deben de ver claramente visibles las 7 vértebras cervicales, la unión entre C7 y T1 y los espacios intervertebrales del perfil. El cráneo extendido de tal forma que las ramas de la mandíbula no se superpongan sobre las atras y el asis, y el hueso hioides, las apófisis espinosas, las ramas mandibulares superpuestas, ángulos mandibulares superpuestos
y el tejido blando. Tenemos la fotografía de autoría propia de la posición del paciente y tenemos la imagen radiológica. Tenemos la proyección anteroposterior ontoides con la boca abierta, en el cual va en un rayo, en un chasis, perdón, de 8 por 10. El rayo central perpendicular al centro de la boca abierta. Bueno, el trauma, el mismo, el dolor, fractura, inflamación, etcétera. Bueno, la posición del paciente para esta proyección es que el paciente debe estar en decúbito supino o en bipedestación. El plano sagital del paciente paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimoral. La posición de la estructura, el eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimoral. Se pide al paciente que abra la boca tanto como pueda y que luego ajuste la cabeza para que la línea que va desde el acantio hasta la apófisis mastoides quede perpendicular a la mesa o al buquimoral. Los criterios de evaluación para esta es que se deben de ver claramente visibles el atlas y el asis a través de la boca abierta, las apófisis odontoides y la articulación entre C1 y C2. No debe superponerse el cuerpo del maxilar sobre las apófisis odontoides. Las ramas mandibulares equidistantes de la odontoides y el tejido blando. Tenemos la imagen, la fotografía y tenemos la imagen radiológica de cómo queda esta proyección. Tenemos la proyección AP, odontoides, boca cerrada, la cual va en un chasis de 8 por 10. El rayo debe ir perpendicular y se dirige rozando la sínfisis mentoniana. El trauma es el mismo. La posición del paciente debe estar en decúbito supino, el plano sagital del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Posición de la estructura, el eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Se le solicita al paciente que cierre la boca y que luego ajuste la cabeza para que la línea que ve desde la sínfisis mentoniana hasta la apófisis mastoidea quede perpendicular a la mesa. Los criterios de evaluación para esta proyección se deben de ver claramente visibles las apófisis odontoides dentro de del foramen magno. La sínfisis mandibular, la ausencia de rotación de la cabeza y el cuello, los ángulos mandibulares a la misma altura y el tejido blando. Tenemos la fotografía y tenemos la imagen radiológica. Por último, tenemos la proyección oblicua, la cual va en un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central con angulación cefálica de 5 grados a 10 grados centrados por C4. La posición del paciente debe estar en bipedestación con una oblicuidad en la posición de 45 grados. El plano sagital del paciente se ajusta paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral. Posición de la estructura, eje longitudinal de la columna cervical, paralelo alineado con el eje vertical del buquimoral, extensión moderada del cráneo del paciente, hasta que el cuerpo de la mandíbula quede a la misma altura de la base del hueso occipital. Se solicita al paciente que suspenda la respiración. Los criterios de evaluación: se deben ver visibles los discos y espacios intervertebrales abiertos, el mentón elevado de tal forma que no se superponga con atlas y asis, la base del hueso occipital sin soplarse con atlas, las 7 vértebras cervicales y las primeras vértebras dorsales, los agujeros de conjunción de pendículos y el tejido blando. Tenemos la fotografía y la imagen radiológica.
Seguimos con la columna dorsal. Bueno, la primera proyección en la columna dorsal es la anteroposterior de columna dorsal, el cual se hace en un chasis de 11 por 14 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige perpendicular a T6 o D6, que sería en el centro del chasis. El diagnóstico es trauma, dolor torácico, fractura, inflamación, sensibilidad, molestia, inmovilidad y deformidad. La posición del paciente para esta proyección, el paciente debe estar en bipedestación o en decúbito supino. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con respecto al eje vertical del buquimoral o con la línea media de la mesa. Los pies se separan para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas quedan a la misma altura, al igual que hombros y la espalda. La espalda apoyada. em, bueno, seguimos con la posición de la estructura de esta proyección. El eje longitudinal de la columna dorsal paralelo y alineado con respecto al eje vertical del buquimoral o con la línea media de la mesa. Se solicita al paciente que suspenda la respiración. Los criterios de evaluación para esta deben de ser claramente visibles la columna dorsal desde la C7 a la L1. Las apófisis espinosas deben aparecer en la línea media del paciente. La columna dorsal alineada en el centro de la radiografía, los cuerpos vertebrales y respectivos espacios intervertebrales y el tejido blando. Tenemos la fotografía de imagen, la fotografía de autoría propia y tenemos la imagen radiológica. Otra de las proyecciones en la columna dorsal es la lateral de columna dorsal, la cual se hace en un chasis de 11 por 14 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige perpendicular a la T6, entrando por la parte lateral. El trauma es el mismo. La posición del paciente, el paciente debe estar en una posición en bipedestación, en decúbito lateral, preferiblemente el lado izquierdo en contacto con el buquimoral o mesa. El plano coronal se ubica paralelo y se alinea con el eje vertical del buquimoral o con la línea media de la mesa. Si el paciente está en bipedestación, debe separar sus pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas quedan superpuestas y los bordes mediales escapulares superpuestos y perpendiculares al buquimoral o a la mesa. Los hombros se posicionan en la misma altura y los antebrazos se entrecruzan por encima de la cabeza, sujetando los codos. La posición de la estructura, el eje longitudinal de la columna dorsal paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral o con la línea media de la mesa. El paciente en decúbito lateral se solicita al paciente que flexione piernas para una postura confortable en lo posible. El paciente entrelaza sus manos por detrás de la cabeza. Se le pide al paciente que suspenda la respiración. Los criterios de evaluación es que se deben de ver claramente visibles las vértebras eh, con claridad, se deben de ver las vértebras con claridad a través de las costillas y la sombra pulmonar. El contexto de la columna dorsal de C7 a L1, las costillas deben superponerse en su parte superior para indicar que el paciente no está rotando y se debe de ver el tejido blando. Tenemos la fotografía de autoría propia de la posición del paciente y tenemos la imagen radiológica. Otra de las proyecciones para la columna dorsal es la oblicua, la cual se hace en un chasis de 11 por 14 pulgadas. El rayo central debe ir perpendicular a la T6 en el centro del chasis. Eh, la posición del paciente en semiprono, o sea, posición de nadador, o en bipedestación con una oblicuidad en el posicionamiento a los 45 grados. El plano sagital del paciente se ubica paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimoral.
La posición de la estructura, el eje longitudinal de la columna dorsal paralelo alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque moral. Se le solicita al paciente que suspenda la respiración. Los